Bueno, chicos, esta clase apunta más que nada a la parte de causas infecciosas, los microorganismos que están comprometiendo acá las válvulas cardíacas, produciendo estas lesiones vegetantes. Los gérmenes pueden ser bacterias, hongos o virus, y las lesiones, que son vegetaciones, se asientan, como ya se había dicho antes, en el endocardio valvular. Puede también estar en las cuerdas tendinosas, en los músculos papilares o el endocardio mural. Otros términos que podemos también producir daño en el endocardio es cuando hay unas verrugosidades degenerativas que se llaman endocardiosis. Después tenemos la endarteritis, que afecta a la válvula en la coartación de la aorta. Y después tenemos, por ejemplo, se da más frecuentemente en los pacientes con lupus, una endocarditis de Liebman-Sachs. También las endocarditis marásmicas, que son cuando hay vegetaciones por neoplasia. Bueno, la fisiopatología, esto ya lo habrán visto con el doctor Minghetti, así que lo voy a pasar de alto. Vamos a ver los factores predisponentes rápidamente. Cualquier válvula protésica tiene la posibilidad de infectarse, enfermedades cardíacas, el uso de drogas intravenosas, infecciones nosocomiales, antecedentes previos de endocarditis infecciosa, infección por HIV, secuelas de fiebre reumática, cualquier prolapso de válvula mitral o cardiopatías congénitas, enfermedades degenerativas como fibrosis quística o calcificaciones múltiples, y también puede haber ciertas miocardiopatías hipertróficas, o también predispone la edad y ciertas enfermedades como la diabetes o algún tipo de inmunodepresión. Bueno, la etiología, como habíamos dicho, dentro de las bacterias tenemos los estreptococos en más de un 50%, un 55% de válvulas nativas en pacientes que no son drogadictos endovenosos. El streptoviridans en alto porcentaje se da más en pacientes que fueron sometidos a extracciones dentales. El streptobovis en ancianos, sobre todo con algún tipo de cáncer, especialmente cáncer de colon, adenoma velloso y pólipos. El Staphylo aureus, esto sí en los adictos endovenosos. El Staphylo epidermidis, más frecuente en aquellos que tienen válvulas protésicas. Los enterococos, hay un porcentaje de 5 a 10%, sobre todo varones, ancianos, y con procedimientos gastrointestinales o genitourinarios. Después tenemos, es más raro, pero hay Serratia o Pseudomonas, pero en pacientes adictos endovenosos. Otros gram negativos que puede haber también, menos frecuente, y después hongos, como por ejemplo la cándida parapsilosis, raro, pero en un 50% si los hay, aparecen en los adictos endovenosos. Después tenemos grandes vegetaciones que pueden aparecer en pacientes inmunodeprimidos, aquellos que fueron sometidos a nutrición parenteral total, antibióticos de amplio espectro, etc. Bueno, ¿cómo se clasifican las endocarditis en cuanto a la aparición de los gérmenes? Endocarditis de válvula nativa o endocarditis de válvulas protésicas. Las endocarditis de válvula nativa a su vez pueden ser adquiridas en la comunidad, intrahospitalarias, aquellas que aparecen infecciones pero los hemocultivos son negativos, y las endocarditis en los adictos endovenosos. Las endocarditis de válvula nativa son predominantemente en varones entre 45 y 70 años y son las más frecuentes. El streptoviridans entre un 30 y un 40% es el germen más frecuente, y después tenemos el streptobovis y el Staphylo aureus. Los factores predisponentes acá tenemos el prolapso de válvula mitral y predomina principalmente en las válvulas izquierdas, mitral y aórtica. Bueno, la incidencia es de 1 a 5 por 100.000 personas en el año. Las endocarditis de tipo intrahospitalarias corresponden a menos de un 30%, predominan en mujeres añosas, y acá vamos a tener estafilococos, enterococos y bacilos gram negativos.
Los factores predisponentes son todos los procedimientos invasivos, sobre todo endovenosos, tratamientos con antibióticos, sueros, infecciones nosocomiales de otros focos, catéteres centrales, venosos centrales, catéter de diálisis, de Cook, catéter para monitoreo como el Swan-Ganz. Después tenemos las endocarditis en los pacientes adictos endovenosos, que corresponden de todas las endocarditis al cerca del 30%, y estas aparecen en los menores de 40 años. El germen involucrado habitualmente es el Staphylo aureus, pero puede haber Candida parapsilosis o puede ser polimicrobiana. Generalmente la válvula más afectada es la tricúspide. Tienen una baja mortalidad, menos de un 10%, y generalmente tiene mejor evolución en los pacientes que no son adictos endovenosos. Las endocarditis de válvulas protésicas corresponden de un 7 a un 25% de todas las endocarditis. También se da en menores de 40 años y acá el germen más frecuente es el Staphylococcus epidermidis, ¿sí? El Staphylo aureus, el Streptoviridans, y estas se dividen según la aparición, o según, digamos, mejor dicho, la aparición con respecto a la colocación de su válvula protésica, en la precoz, que es cuando aparece la infección dentro de los primeros 2 meses de haber sido colocada la prótesis, las intermedias de 2 a 12 meses de colocada la prótesis y las más tardías después. Otra de las clasificaciones que tenemos es según los hemocultivos. Si tenemos hemocultivos negativos, acá tenemos, por ejemplo, factores predisponentes como antibióticos previos, sobre todo endovenosos. Entonces, el crecimiento de los microorganismos tiene un crecimiento más lento. Por eso que muchas veces los cultivos pueden ser negativos. Dentro de los microorganismos más frecuentes en este tipo de endocarditis son el Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, bueno, y después hay otros, Eikenella y la Klebsiella. Por eso se los abrevia a todos estos como así, HASEC, ASEC, que son estos, principalmente. El cuadro clínico de la endocarditis ya lo comentaron también con el doctor Minghetti, es un cuadro que da fiebre, un síndrome febril aislado, astenia, dinamia, es un cuadro infeccioso, ¿no? Que muchas veces cuesta diagnosticar la infección o el foco. Puede haber artralgias, lumbalgias, etc. Y puede aparecer, uno empieza a sospechar cuando empieza a haber algún signo cardíaco, sobre todo la aparición de nuevos soplos o algún signo de insuficiencia cardíaca según la válvula que comprometa. Entonces puede haber alguna descompensación si el paciente tiene una cardiopatía de base. Puede haber también signos de pericarditis o algún tipo de arritmia. También podemos tener manifestaciones extracardíacas como los focos embólicos y los cuadros también de la coagulopatía. Petequias porque dan tipo vasculitis, embolias sépticas, puede haber hemorragias subunguiales y los característicos nódulos de Osler, que se da estos nódulos en los pulpejos de los dedos. Después hay otras lesiones también como las manchas de Roth en la esclerótica, o signos también ya de embolismo pulmonar, distrés, infiltrados pulmonares o cuadros neurológicos por embolismo cerebral también. Los émbolos pueden migrar hacia diferentes órganos y puede dar cuadros incluso cuadros de ACV, abscesos, meningitis, cuadros también de insuficiencia renal por embolia renal. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, estas imágenes que son los émbolos sépticos. Se ven así como petequias. Acá también hay otro. Acá tenemos el nódulo de Osler, las petequias, las lesiones unguiales, el nódulo, la lesión de Haneway. Acá están las manchas de Roth, en la esclerótica. Bueno, y esto es un fondo de ojo que también se puede ver estas manchas. Bueno, y las válvulas protésicas, la endocarditis de válvulas protésicas, también hay un cuadro febril, un síndrome tóxico, fenómenos embólicos y por supuesto empieza a haber disfunción de la válvula protésica. Esto tiene el antecedente de haber sido colocado
recientemente o depende. Entonces el diagnóstico, para repasar también lo que vieron en la clase anterior, hacemos un relevamiento con el interrogatorio, vemos los factores predisponentes, vemos un laboratorio de sangre y cultivos, ¿no? Generalmente se utilizan 3 muestras de hemocultivos y los cultivos generalmente, si son negativos, entonces estaría indicado hacer serología o PCR, o sea, buscar qué puede pasar, como les había dicho antes. Después utilizar el ecocardiograma. Lo ideal sería un ecocardiograma transesofágico que aumenta mucho la rentabilidad del diagnóstico. Y después ver las complicaciones también, que no haya abscesos perivalvular, ruptura de las cuerdas tendinosas, alguna fístula, algún absceso en miocárdico y los trastornos de la conducción, sobre todo alguna arritmia. Entonces es importante hacer el ecocardio y el electrocardiograma seguido para controlar. Como les decía, con el ET, le llamamos ecocardio transesofágico, aumenta muchísimo la rentabilidad para hacer el diagnóstico. Pero en el ecocardiograma común no detecta vegetaciones menos de 2 milímetros. Así que un estudio el cual sea negativo, y yo tengo la clínica de una endocarditis infecciosa, si es una válvula, si es una vegetación menos de 2 milímetros, muchas veces no lo voy a diagnosticar, por eso se repite el estudio más adelante, o sea, no lo descarto. Esto también es muy útil para ver la indicación del tratamiento quirúrgico en caso de que haya complicaciones y un seguimiento clínico, porque si el tratamiento antibiótico, especialmente antibiótico, va evolucionando favorablemente, bueno, la vegetación va a ir disminuyendo de tamaño. Tenemos criterios de Duke o criterios de Durac, que son criterios para ver si hay endocarditis, de los cuales tenemos los criterios mayores son el hemocultivo positivo para la endocarditis, que son los microorganismos típicos en las 2 muestras que vimos recién. El cultivo positivo persistente y signos de afectación del endocárdica, la presencia de vegetaciones, un absceso, una dehiscencia y la regurgitación de la válvula nueva. Y hay criterios menores que son si tiene factores de riesgo, factores predisponentes para la endocarditis, fiebre de más de 38 grados, sin otro foco aparente, y fenómenos vasculares como las embolias, los infartos y todos los signos, las petequias, los signos, las manchas de la esclerótica, de Roth. Los fenómenos inmunitarios, los nódulos de Osler, las glomerulonefritis, etc. Y los cultivos positivos fuera de los test mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Voy a utilizar dos criterios mayores, ya con eso puedo hacer el diagnóstico, o un criterio mayor y 3 criterios menores, o también 5 criterios menores. Entonces ya con cualquiera de estos 3 yo ya voy a hacer el diagnóstico de la endocarditis. Recordemos los gérmenes más frecuentes, el estreptococo, especialmente en la endocarditis subaguda, y la tardía de válvula protésica, el estafilococo en la endocarditis aguda, en la temprana valvular de válvula protésica y en los adictos endovenosos. Y en los casos de los bacillus gram negativos, también en los cuadros agudos y en los adictos endovenosos. Bueno, acá tenemos una imagen fija, pero de un ecocardio, donde se pueden ver las vegetaciones, donde cerraría la válvula. Ahí tenemos, cerraría la válvula. Entonces hay una imagen que tiene como un flap. Bueno, esto es un cuadro de, son gérmenes, o sea, son todos gérmenes sensibles, por eso se utilizan derivados de las penicilinas o aminopenicilinas, cefalosporina de tercera generación, entonces penicilina, ceftriaxona, ampicilina, amoxicilina también o amoxiclavulánico, vancomicina, en el caso de los estáfilos. Así que generalmente se va poniendo, digamos, el tratamiento extrahospitalario son gérmenes comunes. Después, si son endocarditis de un paciente que está internado, bueno, ahí veremos los antibióticos para dirigir el esquema según los microorganismos aislados.
¿no? En el caso de los cocos gram negativos también podemos utilizar penicilina o ceftriaxona. Las dosis generalmente acá son mayores. En los gram negativos, aerobios o anaerobios, el tratamiento se realiza de acuerdo entonces a la sensibilidad que tienen estos microorganismos. Y los que son del grupo ASEC, se utiliza también ceftriaxona o ampicilina sulbactam. Y considerar el tratamiento quirúrgico en caso de que haya complicaciones, entre un 30 y un 50% generalmente precisa tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico sería cuando son pacientes con insuficiencia cardíaca, una clase funcional 3-4, que no responden al tratamiento médico, o bien una clase funcional menor a 2, pero con insuficiencia cardíaca. En este caso, los pacientes con insuficiencia cardíaca, clase funcional 3-4, se hace la sustitución valvular de manera urgente. Y los pacientes que tienen una disnea menor, solo si el paciente empeora su insuficiencia cardíaca, entonces sí realizar la sustitución de la válvula urgente. Otras indicaciones en el tratamiento quirúrgico tenemos la ingurgitación de valvular aguda no controlada, la insuficiencia cardíaca secundaria, la disfunción de la válvula protésica, bueno, la persistencia del cuadro séptico a pesar del tratamiento antibiótico, o gérmenes o microorganismos multiresistentes, especialmente si son válvulas protésicas. Absceso perivalvular o periprotésico o fístulas, embolismo a repetición o imágenes de vegetaciones que persisten y no logran la recuperación a pesar del tratamiento antibiótico. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.